Hola a todos, mi nombre es Mario César Baruca, soy magíster en Derecho Procesal en la Corte número 1, soy docente universitario de magistrado y estoy aquí respondiendo y agradeciendo una invitación que me ha hecho la Academia de Altos Estudios Judiciales, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Argentina, a los efectos de exponer mis distintos puntos de vista de una temática que, si se quiere, la noto un poco inadvertida por la doctrina como se está presentando hoy en día. Puse como título a mi intervención el derecho procesal ante la pandemia, los límites que puede imponer el garantismo. Pero cuidado, no me estoy refiriendo a la pandemia como la conocemos o a este fenómeno tristemente célebre que estamos sufriendo, sino una pandemia que viene manifestándose de un tiempo a esta parte. Me estoy refiriendo a las reformas procesales y al virus de la oralidad. Muchos de ustedes me han escuchado hablar en otras intervenciones en los cuales he manifestado, denunciado la presencia de una ola reformista que viene avasallando cuanto a figura de derecho en general y de derecho procesal en particular se cruza en su camino. Prueba de ello es esa gran norma procesal inconstitucional como es el Código Civil y Comercial, que ameritó un trabajo de mi parte y que fue publicado en la revista de Derecho Público de Robinsal, de Derecho Público, vaya paradoja, no Derecho Procesal, pero bueno, ya sea el Código Civil y Comercial o el otro tristemente célebre Justicia 2020, que fíjense, así como aquella norma lo que está intentando es imponer la norma procesal en todo el país, Justicia 2020 lo que busca es imponer la oralidad en todo el territorio nacional, decidido detrás de un escritorio en Buenos Aires, violando la forma republicana, representativa y federal que adopta nuestra Constitución y que ha llevado a Adolfo Alvarado a denunciar su inconstitucionalidad por violar el principio de reserva, aquel que está estipulado en el artículo, el viejo 104 de la Constitución Nacional, hoy 121, el que habla allá de las facultades no delegadas de las provincias a la nación, y que nosotros preferimos denunciar su inconstitucionalidad siguiendo las enseñanzas de Linares Quintana cuando habla de la inconstitucionalidad de la garantía federal, o de Joaquín B. González al hablar del principio de garantía de soberanía no delegada. Lo cierto es que aquellos que hemos denunciado la inconstitucionalidad hemos sido acusados de caducos, de retrógrados, de terraplanistas, y cuanto epíteto se le vaya cruzando por su cabeza por la moderna doctrina procesal, la misma que asistía celebrando la sanción de esta norma, les decía, asistía al sepelio en nuestra disciplina como otrora está ocurriendo o ocurrió con el derecho comercial. Y entonces se planteó una discusión entre aquellos que propugnaban la reforma a todo trance, enancados bajo el paraguas protector de la oralidad, y de aquellos otros que nos oponíamos para que no sea una reforma dictada sin ton ni son, que únicamente responda a dictados de moda, que respondan a intereses políticamente correctos, cuando no a intereses editoriales. Recuerdo yo que en una jornada que se hizo en la legislatura de mi provincia para estudiar las reformas proyectadas al Código Procesal Civil y Comercial, textualmente manifesté: no se trata de una lucha entre las escuelas de derecho procesal que existen en la provincia, entre activismo y garantismo. Tampoco una controversia entre oralidad y escritura. Ese análisis es erróneo y simplista, porque debe hacerse en base a un estudio serio de cuáles son las necesidades que deben satisfacerse en el adecuado servicio de justicia. Y así se planteó una disputa entre matemáticos y filósofos, cada uno hablando su idioma, es decir, lo que se conoce como un diálogo entre sordos. Estábamos entre ese diálogo de sordos
Por cierto, mitigado por el cambio de gobierno y la desactivación de Justicia 2020, cuando empezamos a ver en las noticias la aparición de un virus allá lejos en la China, cuando de golpe de repente lo tuvimos sentado como si fueran los dibujitos animados al lado nuestro, viendo las mismas noticias. Y así fuimos arrojados, como todo el mundo, ante esta nueva pandemia, ante el coronavirus. Y entonces pasamos a estar encerrados en un encierro profiláctico, tratando de que este virus no nos afectara. Yo siempre digo, estamos encerrando, evitando que no nos lleve el hijo de la bolsa, como nos asustaban nuestros padres cuando éramos chicos y no queríamos dormir la siesta, sobre todo aquellos que tenemos ciertos atismos campestres corriendo por nuestras venas. Y entonces pasamos de hablar de oralidad sí, oralidad no, reforma sí, reforma no, para empezar a hablar de pandemia, de prevención, de encierro, de receso, de feria sanitaria, de inactividad y actividad tribunalicia. Y empezamos en algunos fueros, no en todos porque algunos ya lo estaban empezando a desarrollar, empezamos a transitar el fascinante mundo del home office, del trabajo remoto, del expediente digital, de cualquier forma que sea o que permita no ir al tribunal, salvo casos de legítima defensa. Y entonces la ola pandémica se llevó por delante a la oralidad y pasamos de ver esa ola reformista fundada en la oralidad, de queriendo regular esa regla de procesar, que a su vez hace agua, la oralidad hace agua ante la tecnología, y nos fuimos metiendo en un fascinante mundo tecnológico. Y entonces después de pasado el susto, empezamos a ver nuevamente como la moderna doctrina procesal, aquella que hablaba maravillas del inútil proceso activista, que después empezó a hablar de maravillas de la oralidad, aunque algunos lo denostaban, empezaban a hablar de un nuevo derecho procesal nacido bajo el amparo de la pandemia y la tecnología. Y no estoy hablando de los estudios que se han hecho acerca del avance tecnológico en el proceso, porque eso es otra cuestión y que son muy importantes. Hace mucho tiempo ya, Miguel Ángel Rosas Lichtenstein, un eminente procesalista santafesino, quien con Eduardo B. Carlos son los autores del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que resiste enhiesto los embates de los vientos reformistas, nos hablaba de los peligros de pasar del procesalismo al procedimentalismo. Y es cierto que más allá de estos tiempos pandémicos, pestíferos, como me gusta a mí decir, estamos viendo de que hay ciertas figuras que merecen nuestra atención. Pero de allí a sostener que es un nuevo derecho procesal, hay un largo camino. Y así empezamos a escuchar a gente amiga, muy querida por cierto, empezar a hablar de nuevas formas de procesar, nuevas formas de transitar el proceso, de reclamar que a través de la notificación electrónica el juez tiene ahora el manejo de los tiempos del proceso, de nuevas formas de notificación a través de WhatsApp, de teléfono, de darle mayores poderes al juez, como si eso fuera la solución de todos los problemas. A ver, ¿no fue la solución antes? ¿Va a ser ahora? Me parece que no, y aquí estamos. En Santa Fe quedó demostrado que la oralidad ante la pandemia sucumbió totalmente. Ante la pandemia, ante la tecnología. Porque si yo no tengo presente a las partes, si yo no tengo presente al testigo, si yo no tengo presente al perito, no tengo oralidad que valga. Más allá de mi siempre reconocida prédica de que esto se podría aplicar en Santa Fe y en Rosario, quizás en alguna de las otras cabeceras de circunscripción. Y en el resto de la provincia, no sé. Bajo el amparo de este nuevo orden procesal que lamentablemente se quiere imponer, tenemos casos de legislaciones, como el caso de Salta,
que se está proyectando la reforma de un código en forma transversal, violando cuantas garantías se cruzan en el camino. Lo mismo pasa en Misiones a través de una acordada, lo cual es gravísimo, aunque reconozcamos que todos los protocolos en los cuales se está implementando la oralidad vienen siendo impuestos a través de acordadas, algo eminentemente inconstitucional. En el caso de mi provincia de Santa Fe, más allá del protocolo de la realidad, hay un proyecto que tiene media sanción de diputados o que está en tratamiento en diputados, en el cual se adhiere la provincia a esta legislación de emergencia, vía nacional, adhesión de la provincia, y en el cual se intenta regular el funcionamiento de la justicia en estos tiempos de emergencia y le pone plazo. Le pone desde el 20 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, tratando de resguardar la salud de los operadores del sistema, tratando de que se implementen aquellos mecanismos necesarios para evitar la presencia o la menor cantidad de personas en el ámbito tribunalicio. Y con ese fin delega en la Corte Suprema las facultades de implementar todos aquellos mecanismos tendientes a imponer tecnologías de información, las famosas TICs, delegando entonces ese poder legislativo a el Poder Judicial, lo que mereció la crítica del Centro de Estudios Procesales de Rosario, quien en su dictamen específicamente dijo, y leo textual: la ley propuesta implica, en esencia, una delegación ilegítima de atribuciones naturales de la legislatura al Poder Judicial, en la medida en que aquella renuncia, en favor de éste, a su rol esencial de establecer la política estadual en cuanto a aspectos trascendentales de la organización de los procedimientos judiciales, conforme al 55, inciso 4 de la Constitución Provincial, como son el modo, la validez y los efectos de los actos de postulación y las notificaciones en juicio. Esto es lo mismo que venimos denunciando aquellos que criticamos el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Una excesiva delegación de facultades legislativas del Poder Legislativo en la cabeza del Poder Judicial. La doctora Rocío Carabús, en su video que forma parte de este ciclo, cita con acierto al doctor Covielo cuando dice que la emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de la Constitución. Y este es el kit al que se debe apuntar, el blanco donde tenemos que hacer tiro. Se presenta la emergencia como antes era la oralidad, como antes era la eficiencia, un bálsamo que todo lo cura y que disimula cualquier efecto. Y creo que no es así. Y allí, los que adherimos al ideario garantista, debemos levantar nuestra voz de alerta. No debemos de conocer que la situación amerita medidas de emergencia, pero que esa emergencia no es eterna. No debemos desconocer que existen nuevas figuras que reclaman la legislación, algunas bajo el amparo del Código Civil y Comercial y otras que necesitan la regulación aún cuando ya fueron sancionadas por la Constitución del 94. Me estoy refiriendo en el caso de Santa Fe a la legislación de proceso de habeas data. Pero siempre tenemos que estar presente el respeto a las garantías constitucionales. Debemos ser procesalistas y no procedimentalistas. La discusión no es entre garantismo y activismo, entre oralidad, entre escritura, entre matemática y filosofía. La discusión pasa por un férrea defensa a los ataques de la Constitución, una férrea defensa a las garantías constitucionales. Un proceso es proceso. Se lo inicie con una demanda en soporte papel, demanda en forma electrónica, se la notifique por cédula papel, cédula electrónica, por teléfono, por WhatsApp o hasta por señales de humo. Pero lo importante es que se respeten las garantías constitucionales. La discusión pasa por defender nuestro derecho procesal ante el avance del derecho de fondo, que en aras de asegurar la eficacia, deja de lado todas las garantías constitucionales para empezar el reinado de la subjetividad del juez, de la imprevisibilidad, el reinado de los principios que nadie conoce
y todos invocan. En realidad, el abandono para la persona de a pie, para el hombre libre, de lo más importante que tiene, el debido proceso. Se viene una nueva forma de pedir e impartir justicia. Comencemos ese camino. Pero lo más importante, siempre respetando la Constitución, que, como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Muchas gracias.